Profesor Sartelli, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda el alumno Hernán? Todo muy bien, ¿vos cómo estás? No sé si sos alumno, preceptor, director, no, la verdad que no lo sé porque como todavía está todo muy embrionario. Soy de esos alumnos que no te gustaría tenerlos en clase. Probablemente. Profesor Sartelli, buen día. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. ¿Pizarra blanca o pizarrón verde? Yo soy más de pizarrón. Sí. Oh, ¿pizarrón verde o pizarrón negro? No, verde. El Verde. negro, eso está complicado, ¿no? No, el negro se destiñe rápido. ¿Se le pone los pelos de punta cuando se rasca la tiza y se le rompe la uña? No, yo solía hacer eso para que los alumnos prestaran atención. Qué maldito. Yo tenía Encima varias del aula estrategias. container bancamos un profesor que nos rasca el pizarrón. No, Yo chao. tenía varias estrategias para llamar la atención. Una es saquen una hoja Bien. Claro, extraordinario. y la Muy otra original. es rascar el pizarrón. No, por favor. Para sorpresa Sí. de los oyentes probablemente, y probablemente también de ustedes, utilizo ese mismo criterio en la universidad y todavía funciona. Sí, totalmente. Yo entro a cursos de economía de 5º año de la universidad y digo, bueno, saquen una hoja y todo el mundo se calla y me presta atención. Entiendo. Son mecanismos que... Pero no es un poco el pastorcito mentiroso si después de eso no tomas No, prueba. porque hasta que prueben la materia saben que algo puede pasar. Claro. Viven en la picota. Y claro, después ya el que está vulnerable soy yo, digamos, porque... Escuchame, ¿y borrás vos el pizarrón o mandás al alumno a borrar para no quedar todo el polvo? No. Can I clay to board? Yo Nada. siempre hay algún O sea, te van- polisher, como dicen los yanquis, ¿no? un lustrador de manzana, pero no. Ya, te bancás el polvito de la... No me gustan los subsecuentes. Está bien. No. Yo odiaba escribir en el pizarrón cuando era alumno y cuando era profesor menos. Era todo oral y se terminó. Odio la tiza, no hay nada más. Yo uso mucho el pizarrón. No, terrible. Hago unos dibujos horribles y Claro, no. uso mucho también PowerPoint. Me gusta. Bien, llegó la modernidad. Ah, sí, Claro, porque vos sos Bien. un docente moderno de esta. Yo cuando dejé de dar clases ya todavía ni había empezado la computadora más o menos. Sí, así bueno, que está bien, pero los tiempos cambian. me ¿no? quedé arafue. Pero bueno, vamos a meternos en la actualidad y me parece que vale la pena, sobre todo la coyuntura que se está viviendo con algunos datos que llegaron ya después de la elección de Brasil en el día de ayer y obviamente una elección que de aquí a 3 semanas va a motorizar seguramente a todos, porque el menos pensado terminó en segundo lugar, terminó con un margen bastante estrecho, si uno toma como referencia los 8 puntos que separan a Aécio Neves de la actual presidenta Dilma Rousseff, pero me parece que hay todo un análisis para pensar de lo que implica esto para Latinoamérica, ¿no? Sí, lo primero que hay que... Bueno, como dato menor, digamos, yo tenía amigos brasileños de la izquierda brasileña que sostenían que lo de Marina Silva era un invento entre Aécio Neves y el oficialismo para inflarla y hacerla aparecer como eje de una disputa que no existía. De hecho, hay consultoras en Brasil que le daban más o menos este margen a Aécio Neves, porque la sensación de la necesidad de un cambio en Brasil es muy importante. Es decir, recordemos que venimos del presidente probablemente más reivindicado de la historia de Brasil por algunos sectores de la sociedad brasileña, Lula da Silva, que Dilma cuenta con todo su apoyo y que se supone que es su continuadora y que viene de ganar las elecciones pasadas por 14 puntos de diferencia. Con lo cual hay un cuadro que guarda alguna similitud con el proceso argentino, en el sentido de una rápida descomposición de cierta mayoría política que efectivamente afecta a Dilma, que le ha sacado 7 o 8 puntos a un candidato que uno podría decir es una especie de Macri brasileño, ¿no? No por casualidad lo que el clima del mundial brasileño presagiaba un poco de esta debacle, o por lo menos de esta crisis del dominio del PT. Recordemos que el Mundial de Brasil, el Mundial de Fútbol en Brasil estuvo precedido y acompañado por una serie de revueltas sociales que todavía están en pie en Brasil, y que expresan un grado de descontento social muy profundo,
que afecta a capas crecientes. Y eso explica cierto deseo de dar por finalizada la experiencia del PT. Lo que tenemos que preguntarnos es qué relación guarda eso con el proceso argentino, qué importancia puede tener específicamente para la Argentina la victoria de uno u otro candidato, y qué significa esto en la historia que venimos contando. Vos decías, Marina Silva puede ser una referencia a Macri o puede ser una referencia a Sergio Massa. No, Marina Silva, jugaba un poco, a la izquierda de Dilma, pero no era, necesario ser muy de izquierda para colocarse a la izquierda de Dilma. No, está bien, pero te lo planteo porque en algún momento esa comparación había llegado con la imagen de Sergio Massa aquí en la Argentina, sobre todo porque integró de alguna manera lo mismo que Marina Silva. Son cosas diferentes, o sea, son procesos diferentes. Cuando me refería a Ezio Neves como especie de Macri brasileño, claro, para dar una referencia de orden, de lo político. No, totalmente, es que la comparación que en algún momento tenía en la cabeza era esa, que Aécio era más el Macri de la Argentina y que Marina Silva estaba más remitida a una figura como la de Massa, haber pertenecido como al sistema del Partido de los Trabajadores y después ser una cara de un sector que aglutinaba un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que a esta altura del partido en Brasil, salvo gente que ha estado siempre del centro hacia la derecha, prácticamente no hay nadie que no haya estado en el PT alguna vez. Sí. ¿No? Recordemos que el PT, más allá de un centro ligado a la clase obrera, una lejana vinculación con los obreros metalúrgicos y el ABC paulista, el PT es la reunión desde hace mucho tiempo de muchas tendencias bastante heterogéneas, con un pasado supuestamente obrero y un presente con un dominio claramente burgués de toda su dirección, desde hace mucho tiempo, no de ahora, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta disputa que se viene de aquí a 3 semanas? Ya con por ahí los personajes más antagónicos, si se quiere, de los 3 que se presentaban, o por lo menos desde el punto del líder conservador, como se lo plantea, puesto en ese sayo. No hay una discusión de yo no tengo nada que ver con esto, yo soy un progresista. No es como acá, que enseguida la tangente del progresismo parece ser una linda cobertura para todos. Bueno, mira, por empezar, hay que señalar lo siguiente. Si vos observás el escenario argentino y observás lo que objetivamente hacen, más allá de lo que se dice de ellos y lo que ellos incluso puedan llegar a decir, observás que hay un centro político que va desde Carrió hasta Macri, pasando por Massa, por Cristina, y por todo eso que llamamos la política oficial, sea el oficialismo o la oposición. Si vos observás las políticas reales, te vas a encontrar con eso, incluso en los detalles. Doy un ejemplo. ¿Cómo piensan resolver los problemas económicos de la Argentina? Ya lo hemos hablado de esto, endeudándose. Todos, absolutamente todos. ¿Qué es lo que quieren hacer todos? Poner un límite al alza salarial, ya sea un límite nominal, es decir, a partir de mañana se gana tanto, o un límite de facto a través de la inflación. Es decir, Cristina ha bajado los salarios brutalmente y está procediendo a un ajuste brutal, sin decir que hace un ajuste y sin tomar medidas formales en ese sentido, pero que los principales gremios del país hayan arreglado salarios por el 30% y que la inflación esté superando el 40%, significa que estamos observando un ajuste brutal de los salarios. Lo mismo con el tema de la desocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Si observamos incluso los gastos sociales y medimos la evolución de los gastos sociales en función del peso real de la inflación, vamos a ver que hay una chique y un ajuste fantástico, y esa es la razón por la cual la Argentina está en recesión, y una recesión de largo plazo. Y en eso coinciden, con variantes en la forma en que lo plantean, todo el arco que te acabo de decir. Pero incluso en las cuestiones, donde se supone que el progresismo puede ser progresista sin gastar plata, qué sé yo, la ley del matrimonio igualitario, las leyes que pueden surgir o que han surgido en relación al aborto, ya sea el aborto no punible o la
la libre opción, etcétera, etcétera. Si algo le quedaba al kirchnerismo de eso, lo acaba de sepultar con la sanción del nuevo Código Civil, que es un acuerdo liso y llano con Bergoglio. Y bueno, la oposición se desayuna hoy que Bergoglio es peronista, y siempre fue peronista, y que si no estaba con Cristina era porque Cristina no estaba con Bergoglio. Ahora que Cristina lo necesita, ahí está. Y hemos vuelto entonces al peor clericalismo peronista que es típico del peronismo y de su historia. Si vos observás lo que dicen los candidatos brasileños y lo que realmente hacen, te vas a encontrar con una notable similitud desde Fernando Enrique Cardoso en adelante, pasando por Lula, llegando hasta Dilma, y cuando uno lee las cosas que prometía Marina Silva o las cosas que objetivamente hace Aécio Neves, no es muy diferente. Entonces, lo primero que hay que sacarse de la cabeza es el análisis de la política por personalidades y orientaciones políticas nominales. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que hacen. Y entonces, para entender lo que hacen y por qué les va como les va, es necesario entender el proceso histórico del cual vienen. Y toda América Latina, por no extender el análisis más allá, proviene de un proceso que según el país se da con más agudeza o con menor agudeza, pero el proceso es el mismo. Se viene de una década de los 80 desastrosa, de una década de los 90 con un profundo ajuste estructural, y de una crisis hacia fines del siglo XX que se expresó en diferentes países de una manera más aguda o menos aguda. Pero el 2001 fue un punto de no retorno de situaciones políticas que dominaron América Latina en las 2 décadas anteriores. Entonces, si uno ve dónde fue más fuerte la crisis y dónde la población se movilizó más, vas a encontrar gobiernos más supuestamente progresistas o de izquierda. Incluso donde más agudo fue, hasta el gobernante se autodefine socialista, como el chavismo. O en Bolivia, el masismo y Evo Morales, donde el proceso fue mucho menos agudo, la cosa adquiere simplemente un tinte ni siquiera rosadito, o sea, un tinte medianamente de racionalidad elemental. Por ejemplo, Bachelet y los socialistas, como se llama, chilenos, que tienen como bandera, digamos, no demasiado entusiasta, pensar si pueden desarrollar la enseñanza, la educación gratuita en Chile, sí. Lo que en el resto de América Latina es una cosa, digamos, que ya, si no está sobre la mesa. Entonces, en Uruguay, que alguien discutiría con cualquiera, pero que me pruebe que Mujica tiene algo de distinto de Tabaré, y que Tabaré tiene algo distinto de Valle o los gobiernos anteriores. Hay una continuidad de la política perfecta, porque en Uruguay no hubo ninguna crisis particularmente aguda, y entonces hubo un cambio muy superficial en la política. Cuanto más fuerte es la crisis, más fuerte es el cambio. En Brasil es una cosa bastante parecida a la de Uruguay. La crisis es muy poco profunda, por una serie de razones que podemos hablar, y entonces el PT asume el gobierno y todo el mundo festeja la clase obrera porque cree que ha llegado al poder, y festeja la burguesía porque sabe que nunca se fue del poder. O sea, Lula se va con una aprobación del sector empresarial fantástico. Entonces, cuando a vos los empresarios te aplauden, algo mal hiciste si es que vos te decís socialista. En Uruguay, ni siquiera las cosas más elementales. Pero, a ver, Perdóname, el Frente Amplio, ni siquiera las cosas más elementales ha cambiado. O sea, a ver, ¿bajo quién se expanden furiosamente las pasteras? Bajo Mujica. Si vos observás el proceso uruguayo, y Mujica, salvo ese lenguaje prosaico que utiliza y popular, y salvo haber hecho un gesto amistoso para con la patria fumadora, es decir, el asunto de la marihuana, sí, no ha hecho nada que lo distinga de otros gobiernos. Ahora, para que un gobernante se diga socialista, ¿tiene que salir y tiene que ser puteado por todo el arco empresario? Para que un gobernante se diga socialista, tiene que actuar como un socialista, porque acá el problema no es decir sino actuar, y actuar quiere decir tomar medidas. Y tomar medidas para un socialista significa atacar a la propiedad capitalista. Si vos no atacás a la propiedad capitalista, entonces no sos socialista, digas lo que digas. Y cualquier otra alternativa frente a eso es simplemente
cosmético. Por ejemplo, veamos el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene la virtud, a diferencia del chavismo, que no se define como socialista, es decir, como Cristina se ha definido, yo soy peronista, o sea, 50-50. Bueno, es que esa es la posibilidad que da la Argentina. Digo, ser peronista es ser todo y no ser nada al mismo tiempo. Está bien, pero no importa, pero observa lo que hace Cristina. Se supone que Cristina es un gobierno progresista, no socialista, progresista. Observa los salarios hoy y los salarios en el 95. Observa la desocupación hoy y la desocupación en el 95. Observa todas las variables sociales y te vas a encontrar con que lo que el kirchnerismo hizo fue consolidar la tasa de explotación menemista. Observa la situación de la clase obrera brasileña bajo Cardoso y observalo bajo Dilma y te vas a dar cuenta que Dilma consolida las tasas históricas de explotación de Brasil. Y lo mismo podemos decir de todos estos. Entonces, el punto acá central es que lo que hemos visto es una irrupción política de las masas latinoamericanas que, en el mejor de los casos, logró introducir en el ámbito de la política no un programa socialista, sino un confuso programa de reivindicaciones parciales. Esas reivindicaciones parciales fueron tomadas por personales que venían de diferentes lugares, por ejemplo, en Ecuador o en Perú o en ¿cómo se llama? En Venezuela, provienen de sectores cercanos a las Fuerzas Armadas, cuando no de las Fuerzas Armadas mismas, o sea, del aparato del Estado, al estilo del viejo peronismo argentino. En Brasil provienen de la clase obrera, después de un proceso de limpieza de las características más clasistas de PT en sus orígenes. En Uruguay proviene de la clase media, lo mismo en Chile. En la Argentina ni siquiera de eso, en la Argentina proviene de la vieja estructura política tradicional, porque los Kirchner son eso. Ahora, esas demandas que solo dan para eso, llevan a estos países a una situación, a saber, si vos no querés que esto se ponga peor, vas a tener que hacer concesiones. Esas concesiones se hicieron posibles porque en toda América Latina había recursos, porque finalmente la renta de la soja en la Argentina no es más que una de las expresiones de el enorme crecimiento que en la última década tuvieron todos los commodities, desde el petróleo hasta el cobre, pasando por la soja y el gas boliviano. Entonces, la suerte de cada gobernante en cada país surgido de este proceso de crisis se explica fácilmente. ¿Qué tan grave era la crisis anterior? ¿Con cuántos recursos conté para pinchar esa crisis? Y tercero, ¿con cuántos recursos cuento hoy cuando ya el ciclo empieza a darse vuelta? Entonces, en una crisis muy grave, parece que en Bolivia se da vuelta todo. Sin embargo, con la plata de la renta gasífera, Evo Morales logra planchar la situación y reconstruir el capitalismo boliviano. Y como todavía la renta gasífera para Bolivia, no solamente para lo que es Bolivia, alcanza para mucho, y además los precios del gas todavía están en alza, el resultado es que Evo Morales difícilmente tenga algún problema para continuar en el poder. La cosa se le complica a los brasileños. ¿Por qué? Porque Dilma no tiene que repartir. Además, Brasil está entrando en una crisis a la Argentina, con lo cual no es extraño que que el PT empiece a la desbarranca. En el caso argentino es un poco más parecido al caso venezolano, boliviano, con una erupción social muy fuerte, con una cantidad de renta muy grande para planchar esa crisis, pero que se agota y se agota muy rápidamente, con lo cual la Argentina entra de nuevo en una crisis muy rápidamente. Distinto es el caso venezolano. En el caso venezolano la renta es muy grande, pero toda la estructura social venezolana vive de esa renta, y por lo tanto, una vez que se limita el crecimiento del precio del petróleo, toda la estructura venezolana no es que vuelve a entrar en crisis, no termina de salir de la crisis. Por eso Venezuela es una especie de caldero permanentemente hirviendo. Entonces, en ese contexto, lo que estamos observando es que ciertos sectores de la burguesía quieren aprovechar, ¿para qué? Para retomar un poder directo y sacarse de encima un personal político que ya no es necesario. No vamos a creer que a Cristina la burguesía no la quiere. Cuando las papas quemaban y cuando había que subvencionar a todo el capitalismo argentino y había que gastar plata para que las empresas parasitarias de la Argentina sobrevivieran, Cristina era la mejor gobernante del mundo.
¿Quién salvó a Cristina de la crisis de campo? La salvó la UIA. Entonces, no son gobiernos a los cuales la burguesía no los quiera. Son gobiernos que ahora a ciertos sectores burgueses les molestan. ¿Por qué? Porque hay gastos que son innecesarios. Por ejemplo, es innecesario el nivel de gasto público de Argentina. La macroeconomía argentina es un desastre por los caprichos de Cristina. Y por lo tanto es un gobierno que molesta. Aún así, todavía la burguesía no le soltó la mano a Cristina. Acá no hay un ¿cómo se llama? Un intento de golpe de Estado burgués en marcha, ni cosas por el estilo. En Brasil, cuando vos observás el proceso brasileño, lo que vos ves es que las masas brasileñas están más atrasadas que las masas argentinas. Ahora, ese supuesto... Por eso sí. Es probable que el próximo presidente, ¿cómo se llama?, brasileño, sea Macri, o sea, Aécio Neves. También es posible que el próximo presidente argentino sea Macri, o sea, ya... Bueno, a ver, eso iba con referencia al ejemplo argentino. Digo, ¿no será que esa burguesía no lleva adelante esa desestabilización porque ve a las tres figuras que aparecen como principales candidatos a suceder a Cristina y tiene cierta tranquilidad? Eso es uno. La otra es que quieren que Cristina haga lo que tiene que hacer y no se lo traslade a otro. Pero, digamos, buena parte de la fuerza de Cristina es precisamente en que ya está de salida, o sea, su fortaleza es su debilidad. Pero lo que es importante es observar qué es lo que proponen las otras fuerzas, lo mismo que Cristina, incluso en términos sociales. La idea de que Macri va a eliminar todos los planes sociales no condice con la realidad, y que Macri se va a comportar como un ajustador extremo no condice con la realidad. No hay más que ver lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de planes sociales que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de subsidios que da la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea de que Macri va a ser un tipo mucho más de derecha que Cristina es una idea bastante discutible. Y estamos hablando de Macri. Sí. Digamos, ¿dónde ganan mejor sueldo los docentes? ¿En la Ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires? Digamos, no hay que discutir mucho esas cosas. ¿Sí? Hay un punto en el cual, discúlpame, ¿no? Sí. Hay un punto en el cual, más allá de lo que un político quiere, está lo que el político sabe que puede. Entonces la idea de que Macri va a subir, va a eliminar todos los planes sociales y va a lanzar a la calle a 5 millones de personas en contra de su gobierno, no le cabe en la cabeza ni al propio Macri. No, está claro porque ya empezó las negociaciones con algunos referentes del sindicalismo oficialista, ya digo, no, acá nadie come vidrio, ¿no? Bueno, entonces, el resultado, ¿qué es lo que va a cambiar con estas elecciones? Muy poco. En Argentina, probablemente, porque la clase obrera argentina está varios pasos más adelante que el resto de la clase obrera latinoamericana, es probable que continúe el crecimiento de la izquierda en los sindicatos y que eso se proyecte incluso electoralmente. Es probable. Bueno, ¿eso qué significa? Que la crisis argentina no es un simple vaivén entre gobiernos que se parecen, aunque con nombres distintos, es decir, uno dice que es socialdemócrata, el otro dice que es de centro-derecha liberal, pero los dos hacen más o menos lo mismo, que es el caso de Brasil, es el caso de Uruguay, es el caso de Chile. Bien. Lo más probable que suceda en Argentina es una tendencia a la polarización social. Okay. Es decir, ahora, yo te planteo algo, para dejarlo para la semana que viene. Dale. Porque vos dijiste, no va a cambiar mucho en la Argentina. Lo que aparece como posibilidad es que sí cambie la retórica. Te pregunto si que cambie la retórica en el fondo, y por algo que hemos discutido acá, que es la lógica de digo una cosa pero hago otra, que disminuya ese tipo de retórica, no es un cambio que puede ser interesante para el día a día. Te propongo que lo planteemos la semana próxima. Vale. ¿Sí? Porque vale. Hay una clave ahí en las formas que me parece que aflojan algunas tensiones. No sé si resuelven el fondo, pero aflojan tensiones. Y para el momento que se vive, no sé hasta dónde ese cambio no es la máxima expectativa que tiene un sector importante de la población. Pero lo charlamos la semana próxima. Te dejo una semi-respuesta dramática. Dale. La mayor parte de los gobiernos que ganan después de una crisis son muy sinceros al amanecer y muy mentirosos antes de acostarse. Upa.
Que tengas una buena semana, Eduardo. Un abrazo más. Chao, chao. Que tengas una buena semana, Eduardo. Un abrazo más. Chao, chao. Que tengas una buena semana, Eduardo. Un abrazo más. Chao, chao. Que tengas una buena semana.